Estamos de vuelta, ya seguimos aquí en CNN Chile Radio y vamos a la primera entrevista de esta mañana. Nos acompaña el presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Batuones. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Muy buenos días, Sebastián. Gusto Gracias. estar en tu programa y estar conectado con la gente. Gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Rodrigo, bueno, finalmente el PDG ayer logra llegar a un acuerdo con el gobierno, al menos para apoyar la idea de legislar el proyecto de ley de reconstrucción que se presentó en el Congreso, lo que grafica ya el rol que va a jugar el PDG de aquí en adelante en la tramitación. ¿Qué es lo que esperan ustedes en ese sentido, Rodrigo? Bueno, primero esperamos que el gobierno cumpla, así hemos sostenido todas las conversaciones, así lo hemos hecho con los ministros Quiró, con Ruminot, con el ministro Alvarado. Ahí en el punto de prensa lo efectuamos en presencia del ministro Ruminot, por lo tanto nosotros lo dijimos desde el primer día, del 16 de noviembre, llegamos a defender y a proteger a la clase media emergente y emprendedores, y en esa línea nos estamos moviendo, así que esperamos que cumpla el gobierno y por supuesto cuenta con los 13 votos de la bancada del PDG, este proyecto que ingresó al Congreso y que esperamos ahora que se vote la idea de legislar. Rodrigo, ¿qué fue lo que inclinó la balanza finalmente para que ustedes apoyaran en esta primera etapa al menos el proyecto? Lo que inclina la balanza es el compromiso de escuchar primero el gobierno. Siempre es complejo en la relación, en la comunicación. Si no se escucha, por supuesto, tú te sientes marginado. Indudablemente creo que el partido es una tercera fuerza política, algunos incluso hablan de bisagra y nos ponen otros apodos. Es una fuerza política importante. Y por tanto, siempre esperamos retomar esas conversaciones con el gobierno y a contar de la semana pasada, nuestro jefe de ANCA, Juan Marcelo Valenzuela, toma contacto, es llamado por el ministro de Hacienda, en La Moneda se reúnen, luego hay otras conversaciones, el ministro Ruminot también almuerza con la bancada y se establece este puente que nosotros queríamos de comunicación y que nos escucharan nuestras propuestas. Indudablemente tenemos una batería de proyectos que hemos trabajado a contar del 16 de noviembre y también escuchando nuestras bases, pero el alcanzar el acuerdo básicamente es producto que nos escuchan y que deciden implementar dentro de estas medidas, de este paquete de medidas, por supuesto, la rebaja de impuestos a los medicamentos, que es un tema que llevamos años y años luchando, porque va al corazón de la clase media. Tú sabes cuánto se paga en medicamentos. Sí. Y también Rodrigo, en la clase de los adultos mayores, por supuesto, este pago de pañales. Y también mantener la tasa de interés del 12.5 a las grandes pymes, que nosotros nos sentimos muy cercanos y vamos a defender con mucha fuerza. Rodrigo, en ese sentido, el alcance de estas medidas y el detalle ya está zanjado de cómo se van a trabajar y de qué forma se va a presentar ese proyecto. No, no está zanjado. Yo creo que, como todo cosa en política, además que si se aprueba, que así esperamos, y por lo menos ya están los votos, así que definitivamente se va a tener que ver el proyecto y también se puede enriquecer. Sin embargo, las ideas de fuerzas principales ya están tomadas. También ayer escuchaba en los medios de comunicación y aclararle a la gente, esto no se trata de que uno va a ir a comprar un medicamento y va a tener una rebaja de impuestos. No, eso no lo queremos, eso lo hemos señalado fuerte, Sí. muy fuerte, porque finalmente te Es una ponen el devolución. medicamento, claro, te ponen el medicamento en la góndola y finalmente o te suben el precio, ahí hay un tema de mercado y finalmente no es traspasable a la gente. Aquí lo que se trata es la devolución de ese impuesto del 19% a los medicamentos, y con eso, pucha, que alivia. Si hay gente mayor, y nosotros lo hemos visto y hemos recibido los comentarios, que lo pasa mal, y que lamentablemente en la medida que por producto de enfermedades importantes, gravísimas, hay familias que no alcanzan a llegar a final de mes por el tema de los medicamentos. Así que yo creo que le hace bien al gobierno también
el haber escuchado, y también siempre lo dijo el ministro Rominó, lo ha dicho con fuerza el ministro Alvarado, que también el gobierno está muy preocupado de la clase media. Ujú. Estamos conversando con Rodrigo Batuone, presidente del Partido de la Gente. Rodrigo, en ese sentido, la implementación de esto va a ser bien relevante para que el beneficio efectivamente lo vea la gente, ¿cierto? Ese es el criterio que a ustedes más les preocupa, que la plata llegue al bolsillo y que no se traspase o se diluya en el camino con el precio de la góndola. Queda súper claro eso. Lo que no queda tan claro es cómo se va a hacer esa devolución. ¿Eso ustedes lo tienen definido ya? Bueno, se habla de dos mecanismos, uno que tiene que ver con el bolsillo electrónico y Ujú. el otro es la cuenta RUT. Pero sin duda que esos dos mecanismos hay que afinarlos, hay que ver cuál es el más práctico y cuál es el más eficiente. Pero son estos detalles que tú señalabas que tenemos que hacer el ajuste y por lo tanto al llegar al acuerdo se parte trabajando en base a ese acuerdo. Ujú. Rodrigo, en el tema de las pymes, también este asunto es bien relevante porque las mismas pymes han reclamado que esto no está incorporado en el proyecto de ley y finalmente el 12,5% que están pagando hoy día, si es que no hay cambios, se traduciría finalmente en un pago en torno al 23% si es que se aprobara el proyecto de ley en unos años más. Ustedes apuestan a que este 12,5% se mantenga de manera permanente, entonces, no transitorio. Así es, hay que recordarle a la gente también que esto nace en la época de pandemia, Sí. porque no era lógico que las pymes en ese momento lo estaban pasando muy mal. Acuérdate tú que muchos cerraron definitivamente una ayuda potencial económica y que el gobierno de la época eh, se da cuenta de esta realidad, sino quebraban muchas pymes con el esfuerzo que es y la gran mayoría es muy complejo en su Ujú. trabajo. Por lo tanto, deciden en pandemia rebajar a la mitad al 12,5%. Y ahí cuando se analiza ahora este proyecto de reconstrucción, que el impuesto baja del 27 al 23, era impensable que así como baja el impuesto a las grandes empresas, las pymes tuvieran que aumentarlo. Por lo tanto, nuestra petición al gobierno Ujú. era mantenerla en forma permanente. Eso alivia de alguna u otra forma y nos permite ir con más fuerza y crecer. O Ujú. sea, hay algo que tenemos en Chile, son la iniciativa de los emprendedores y eso tenemos que impulsarla. Y el Ajá. gobierno está hablando ahora, el ministro, conversamos ayer en la sala ahí de la bancada, es mantenerlo en forma permanente. Yo creo que es una excelente medida y nosotros vamos a jugarla por luchar por esa clase media. Y eso es un buen punto que había que despejar también, porque podría extenderse la transitoriedad, digamos, de ese 12,5. El asunto que quede permanente es un escenario bien distinto Bueno, para las para pymes. serte bien sincero, pensamos nosotros llegar al 29, al 30, ojalá extender y con el gobierno de Franco Parisi no me cae la menor duda que lo vamos a continuar. Eh, Rodrigo, sigamos revisando otros detalles de este acuerdo y que tiene que ver con lo que los convence de apoyar en una iniciativa que tiene otro contexto, digo, otro núcleo del proyecto que es bien claro. Este es un proyecto que busca reducirle el impuesto a las grandes empresas, que busca generar un crédito, un subsidio en la práctica para la contratación formal, pero también para aquellos trabajadores que ya están contratados, que están empleados, que busca generar una rebaja en el IVA para la vivienda, que no está focalizado finalmente. En fin, todas esas medidas, ¿ustedes las apoyan también? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver ahora el detalle de cada una de esas medidas, por ¿Ya? eso que ahora se vota la idea de legislar, luego se va a ver, entiendo, en un comienzo el gobierno quería verlo solo, como un solo paquete en la Comisión de Hacienda, Ujú. ahora se extendió a la Comisión de Medio Ambiente y podría extenderse a otra, de manera que va a haber una discusión mucho más amplia y el detalle de cada medida, por supuesto que lo vamos a analizar. Pero yo me quedo con los grandes ejes y no nos perdemos nosotros no somos una bancada, y lo hemos dicho siempre, no estamos en la línea de la izquierda o de la derecha o de una posición, somos proposición, eso es nuestro objetivo. Y en ese marco, yo creo que en definitiva
también esta serie de medidas, más allá de las aprensiones que pueda tener uno hacia las grandes empresas, yo creo que lo importante es una reactivación económica del país, lo Ujú. importante es aumentar el empleo, lo importante es mejorar la seguridad y por de pronto empatizo absolutamente con la reconstrucción, que es uno de los ejes también que tiene esta ley, como Rodrigo, lo es y lo han pasado mal en el Ñuble, en Concepción y también en mi ciudad, en Viña del Mar. Rodrigo, en la oposición dicen que este es un proyecto que favorece al 1% más rico. ¿Ustedes están de acuerdo con esa frase? No, no estamos de acuerdo en esa frase porque yo creo que hay que despejar aquí, pienso yo, y todos lo hemos dicho, y ellos también lo han dicho. Sí, nosotros lo que debemos es cambiar los paradigmas, dejar atrás la pelea chica, la descalificación y ir adelante. Yo creo que todos queremos que le vaya bien al gobierno, porque si le va bien al gobierno, le va bien a Chile. Pero Pero legítimamente nosotros, puede haber un espacio de crítica para los instrumentos que se están utilizando, ¿cierto? no, sí, por de pronto así se piensa, pero yo creo que estamos viviendo un momento importante en el país, producto también de una guerra externa que nos afecta y nos golpea duramente, y nosotros hemos evaluado también con nuestros asesores económicos, con el mismo Franco Parisi, que estamos en comunicación permanente, que necesitamos articular, necesitamos traer capitales extranjeros, necesitamos crecer rápidamente y para eso también hay que tomar algunas acciones. Esto es para ambos lados. Por lo Ujú. tanto, nosotros estaremos en el punto de equilibrio de manera que esto se produzca y también estaremos expectantes y vigilantes. ¿Y están de acuerdo con la idea, por ejemplo, de reducir o de eliminar más bien el pago de contribuciones a los mayores de 65 años, entendiendo que eso es indiscriminado? Se va a ver beneficiado a la persona que tiene una vivienda de 200 millones de pesos de evaluación fiscal, así como la que tenga 2.000 millones de pesos de evaluación fiscal. Sí, lo que pasa es que ahí tú te vas al extremo. Yo te entiendo el sentido de la pregunta. Sin embargo, yo creo que lo primero, siendo responsable, es analizar en el mérito cada una de las medidas. Ujú. No nos queremos adelantar nosotros. Ayer también lo conversábamos con la bancada, los 13 diputados, y queremos conocer el detalle de cada una, estudiarla, pero por supuesto ver que es fundamental. Por algo parte en la Comisión de Hacienda que esté el financiamiento Ujú. y cómo tú vas a recaudar eso, porque tampoco podemos vender ilusiones. Y bajo ese punto de vista, yo creo que es fundamental analizar en el mérito cada una y no estar adelantando, porque lo Ujú. único que produce, yo creo que es desconcierto, se levantan ciertas ideas de fuerza que más producen cafar, desunión en un momento crítico también que está viviendo el país y que necesita avanzar en seguridad y en crecimiento Ujú. económico. Estamos con Rodrigo Batuone, presidente del PDG. Rodrigo, entendiendo entonces que ustedes están jugando un rol bien relevante para poder articular la mayoría necesaria que permita aprobar el proyecto, si entiendo bien, ustedes no están entonces comprometidos en sus votos para cada uno de los artículos de este proyecto, ¿cierto? O sea, es posible que puedan rechazar alguno de estos puntos de la propuesta, para entender bien los alcances del acuerdo al que llegaron con el ministro García Ruminot. El alcance del acuerdo, como se lo manifesté, es incluir lo que a nosotros nos interesaba, en la rebaja del IVA en los medicamentos, los pañales y mantener la tasa a las pymes. Eso es nuestro compromiso y por eso vamos a legislar. Ahora, nuestro compromiso también como partido es analizar en mérito cada una de las medidas. Y si aquí se puede avanzar, incrementar, por supuesto que a lo mejor es positivo, pero somos de ver primero el vaso medio lleno, pensar propositivo en que vamos a sacar adelante por el bien de Chile y en ese sentido vamos a trabajar. Pero así, si nosotros votamos por la idea de legislar, partamos con la intención de legislar y no de destruir. Ujú. Rodrigo, Raúl Soto, diputado del PPD, decía ayer y sintetiza quizá algunas de las visiones que tienen en la oposición, que el PDG no debería dilapidar el capital político que tiene por este proyecto. De alguna manera en la oposición también tratan de que el PDG no se alinee con el Ejecutivo. ¿Qué le parecen ese tipo de mensajes que llegan desde esos sectores? Lo escuché a Raúl y bueno, es el parecer de ellos. Representa una opinión, porque también la vi ayer en el Congreso. Ujú.
Sin embargo, no la compartimos en absoluto. Nosotros no restamos un capital político, nosotros estamos y llegamos con una clara misión de defender a la clase media y nuestro aporte ha sido en ese. Y vuelvo a insistir porque hay algunos que se pierden en esto, nosotros somos proposición y no nos confundimos. Y si el proyecto viene de la izquierda a futuro, otro proyecto, nosotros lo vamos a apoyar con la misma intensidad y no por eso vamos a ser de izquierda. Nosotros estamos en un centro político, no somos parte de ninguna coalición, ni de izquierda con los 6 partidos, ni de derecha con los 4 partidos, pero nosotros tenemos clara nuestra misión y vamos a colaborar si el proyecto es bueno para Chile, si va directo a la clase media, nosotros lo vamos a apoyar sea de un lado, sea del otro lado. Yo creo que esas son las trincheras que tenemos que avanzar para que tener proyectos, porque de repente nosotros estamos en proyectos muy a corto plazo. El minuto, el gobierno, pero nosotros en mirada de carretera electrónica, de construcción de puertos, de seguridad, de implementación. Yo creo que a nosotros nos falta miradas de largo plazo y para eso se necesita unir puentes y trabajar en otra forma de hacer política, no de trincheras por el poder al corto plazo. Rodrigo, y respecto a esas medidas comprometidas por el gobierno, ¿ustedes han establecido plazos para que se presenten los proyectos de ley correspondientes en lo que tiene que ver con la devolución del IVA de los medicamentos, de los pañales o la tasa para las pymes? Por supuesto, más que plazo, yo creo que también está puesta la palabra del gobierno. Por algo ese punto de prensa ayer estuvo el ministro Ruminot, y eso da una señal. Por supuesto vamos a estar observantes, esto no estamos hablando de una rebaja al IVA de los medicamentos 4 años más, estamos hablando en el marco de la aprobación del proyecto. Pero tampoco uno aquí tiene que ser flexible porque hay una serie de mecanismos que hay que adaptar, hay regulaciones y bajo ese punto de vista lo que tenemos que hacer es avanzar, vuelvo a insistir. Bien. Rodrigo, me gustaría preguntarle respecto al rol de Franco Parisi en particular. ¿Qué rol jugó Franco Parisi en todas estas negociaciones? Bueno, para el Partido de la Gente siempre ha sido juega un rol principal. De hecho, les debo de confidenciar que nosotros estamos en contacto permanente con la bancada, a través, por supuesto, de Juan Marcelo Valenzuela, que es el jefe de bancada, también el coordinador de la bancada, Giancarlo Barbayelata, y con todos los diputados. De hecho, tenemos un grupo, a los jóvenes que nos están mirando, tenemos un grupo de WhatsApp en que interactuamos. Nosotros tenemos una asesoría de la bancada con abogados, pero también tenemos asesores económicos y el más importante asesor económico es el líder del partido, que es Franco Parisi. Así que, ¿es efectivo que conversó directamente con el ministro de Hacienda, con Jorge Quirós, el martes? El martes estuvo en La Moneda, no recuerdo exactamente el día, pero estuvo el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, conversando con el ministro. El ministro Rominó estuvo en 2 oportunidades, incluso almorzó con la bancada. Franco también ha sostenido conversaciones con ministros y siempre está entregando su opinión, su consejo y yo creo que de una u otra forma también lo visualizamos en la gente que lo ha seguido desde el 2013 y también con mucha potencia en la última elección, cómo estos temas no surgen a raíz de una reforma, vienen desde antes. Y nosotros vamos a impulsarlos con fuerza en la medida que podamos. Rodrigo Batuón, el presidente del Partido de la Gente, ha estado con nosotros esta mañana. Rodrigo, muchas gracias por esta entrevista, muy amable. Muchas gracias a ti, Sebastián. Mucha suerte y nos estamos en contacto. Gracias, buenos días.